Mis queridos niños, muy buenos días, papitos, muy buenos días. Qué gusto poder trabajar con ustedes el día de hoy, miércoles 6 de mayo del 2020. El tema de hoy es la cultura colonial, la cultura en la colonia o la cultura colonial. El objetivo de hoy es conocer a Eugenio Espejo y su aporte en la ciencia. Pero antes de ello quiero que recordemos lo que habíamos visto el día de ayer. ¿Se acuerda usted que nosotros habíamos visto sobre unas reformas, un rechazo a las reformas? Ayer vimos el rechazo a las reformas. La gente, ¿por qué rechazó, chicos, a estas reformas? Porque no estaban de acuerdo en que solo unas personas gobiernen y a ellos tampoco les gustó. ¿Se acuerda que ayer habíamos conversado que pusieron un impuesto a los trabajos, un impuesto a los cultivos? También habíamos visto que se rechazó porque las personas querían solo ellos manipular un grupo de cosas o un grupo de productos a los cuales les pusieron un impuesto. Recuerda también que un grupo de personas, los que manejaban el gobierno, se asustaron mucho y ellos no querían perder el poder. Así es que todo el pueblo todo el Ecuador se puso en marcha, en protesta, que no quisieron estas reformas y organizaron una rebelión de los estancos, que se llamó. Esta rebelión fue que se unieron todos los barrios de Quito en protesta a las reformas que ellos hicieron, porque no querían esas reformas. Entonces, ¿qué pasó? La gente se unió a protestar, como decirle, en una manifestación o en una huelga, y luego las personas, los jefes, tuvieron mucho miedo y se fueron a refugiarse o a esconderse en casa de unas monjitas. Chicos, vamos ahora a ver un video muy bonito sobre Eugenio Espejo y vamos luego a conversar. Alfonso, ¿tú qué sabes tanto de Quito? ¿Puedes contarme sobre Eugenio Espejo? ¡Claro, mi guambra! Eugenio Espejo fue uno de los próceres de la independencia quiteña. Nació en 1747. Fue hijo de Luis de la Cruz Chusic y de Catalina Aldaz. Sus primeras letras las aprendió en casa de sus padres y gracias al amor por los libros llegó a ser uno de los pensadores más importantes de América Latina a finales del siglo XVIII. ¡Qué interesante! Pero Espejo no fue médico. No solo fue médico, también escritor, abogado, periodista, sociólogo, pensador, ideólogo. ¿Todo eso? Extraordinario personaje, pero deja que te cuente más. Dentro de la sociedad quiteña se convirtió en el eje de la vida cultural y en propagador de ideas progresistas. En 1779 publicó su primera gran obra, El Nuevo Luciano de Quito, una crítica a los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. Su activismo acabó enfrentándolo a las autoridades, que lo procesaron en la capital del virreinato, Bogotá. Pero este hecho contribuyó a aumentar aún más su prestigio, ya que salió libre de todo cargo. Uy, qué bueno. ¿Y qué más hizo Espejo? Su búsqueda de libertad e igualdad de clases profundizaron sus ideales independentistas. Fundó el primer periódico quiteño, Primicias de la Cultura de Quito, en el cual expuso sus pensamientos e ideales libertarios. Seguramente fue perseguido. No solo eso, también lo desterraron y encarcelaron. A su regreso, junto a Mariano Villalobos y el maestro Peña Herrera, salieron durante la noche y en todas las cruces del Quito de entonces ataron banderolas escarlatas que decían: al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. ¿Y cuando las autoridades vieron las cruces, qué hicieron? Las autoridades, al percatarse de lo sucedido, no descansaron hasta apresarlo y encarcelarlo. Una vez preso, ¿qué le pasó? Su salud se quebrantó y murió en la cárcel en 1795. Y sus ideales quedaron ahí.
No, claro que no. Sus ideales de libertad se concretaron años después con el primer grito de la independencia. Entonces Eugenio Espejo dejó muchas enseñanzas. Nadie puede dudarlo. Hasta hoy Eugenio Espejo es el ejemplo de perseverancia para las nuevas generaciones. En otra oportunidad te seguiré contando más sobre la historia quiteña. Miren, queridos chicos, nosotros hemos visto un video muy interesante sobre la vida de Eugenio Espejo, pero nosotros vamos a seguir aprendiendo mucho más, para lo cual yo quiero que usted saque su libro de estudios sociales y su resaltador, y vamos a aprender cosas muy importantes sobre la vida de Eugenio Espejo. Yo también tengo mi libro, y vamos a ir leyendo y vamos a ir subrayando. Mire, aquí primerito tenemos un título que dice la ilustración. En esta parte, y vamos a ir conociendo más de la vida de Eugenio Espejo y de cosas muy interesantes. Durante el siglo XVIII, en Europa se desarrolló una nueva forma de pensar, la ilustración, una nueva forma de pensar, que plantea que el ser humano puede usar su inteligencia para entender la naturaleza, el universo y la sociedad. Ilustración significa salir de la oscuridad a la ignorancia y entrar a la luz del conocimiento. Mire, ilustración significa salir de la oscuridad de la ignorancia y entrar a la luz del conocimiento. ¡Qué interesante! Mire, vamos aquí a subrayar. Subraye donde dice la ilustración. Subraye abajo donde dice significa salir de la oscuridad de la ignorancia y entrar a la luz del conocimiento. Mire, ilustración significa salir de la oscuridad de la ignorancia y entrar a la luz del conocimiento. Vamos acá a la segunda parte que dice amplía. Eugenio Espejo y su obra y su aporte en la ciencia. Vamos a ir leyendo. Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació en 1747 en Quito. Después de mucho estudio, se graduó como médico y luego como abogado. Fue un pensador de la independencia de la colonia en 1791. Espejo formó la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito, un grupo que discutía cómo mejorar a Quito en temas educativos, políticos y sociales. Editó el primer periódico de la audiencia llamado Las Primicias de la Cultura de Quito. Lamentablemente sus ideas eran demasiado modernas para la época. Dijo que uno de sus peores problemas de la Real Audiencia era la ignorancia. Quería más escuelas para hombres y mujeres, pero sus ideas lo llevaron a la cárcel. Mire, Eugenio Espejo, primeramente, mire, el apellido de él no fue Espejo. Él tuvo que adoptar este apellido. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda que en la educación en la colonia solo podían estudiar los blancos y los criollos? Nadie más. Eugenio Espejo, en cambio, fue hijo de dos indígenas. El papá de él se llamaba Luis Chusig. Entonces Eugenio se llamó Eugenio Chusig. Pero el papá trabajaba en una hacienda de un señor de apellido Espejo, quien le adoptó para prestarle el apellido a Eugenio Espejo para que pueda estudiar, porque le vio que él era muy inteligente, entonces le registró con el nombre de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Mire, él nació en 1747. Fue médico, fue abogado, fue pensador, fue escritor. Mire, en Quito, él editó el primer periódico que se llamó Las Primicias de la Cultura de Quito. Él quería hacer más escuelas para hombres, para mujeres,
Pero todas esas ideas lo llevaron a la cárcel, el cual en la cárcel estuvo mucho tiempo y murió enfermito. Mire qué interesante es la vida de este señor que aportó mucho en la ciencia, en la medicina. Mire, le voy a contar que él, Eugenio Espejo, él estudió medicina y él fue el que investigó las vacunas para la viruela. Él fue un señor muy, muy inteligente, que le gustaba ayudar a los demás, él le gustaba ser un pensador, pero las ideas de él nunca fueron respetadas. Por favor, aquí vamos a subrayar Eugenio Espejo y su aporte en la ciencia. Vamos a subrayar esta parte del título. Subraye Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Nació en Quito. Subraye, se graduó como médico y abogado. Fue un pensador. Subraye, formó la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito. Formó la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito. Va a subrayar, editó el primer periódico en la Audiencia llamado Las Primicias de la Cultura de Quito. Y va a subrayar, lamentablemente sus ideas eran demasiado modernas ya. Y va acá abajo a subrayar, quería más escuela para hombres y mujeres, pero sus ideas lo llevaron a la cárcel, lamentablemente. Y Eugenio Espejo murió pobre y en la cárcel y sus ideas nunca fueron realidad. Chicos, hemos aprendido algo sobre Eugenio Espejo y el aporte en la ciencia. Vamos, chicos, a aprender algo sobre la primera historia del Ecuador. Vamos a ir leyendo y vamos a ir subrayando. El jesuita riobambeño Juan de Velasco escribió la primera historia del Ecuador. Velasco investigó sobre el pasado aborigen y reconoció el valor de la cultura indígena y su historia. Aunque lo que escribió tenía un carácter de leyenda, su obra es importante porque implicó un valorar de la tierra de lo que hoy es Ecuador. Mire, la primera persona que escribió la historia del Ecuador fue un padrecito que se llamaba Juan de Velasco. Al enterarse de todo lo que pasaba en la colonia, la vida con los españoles, la cultura que tuvo Eugenio Espejo, él se decidió a escribir la primera historia del Ecuador. Entonces, mire qué importante. Usted va a subrayar aquí la primera historia del Ecuador y va a subrayar el jesuita riobambeño Juan de Velasco escribió la primera historia del Ecuador. Y va a subrayar, reconoció el valor de la cultura indígena y su historia. Vamos a la siguiente hojita, chicos. Mire, acá como ya se escribió la primera historia del Ecuador, acá vamos a aprender sobre una misión geodésica que esta misión geodésica francesa, ellos querían medir la Tierra desde el centro, y el centro como es el Ecuador, ellos querían medir desde el centro de la Tierra y ver cuánto mide y cómo van a hacer la medición. Y vamos a aprender aquí quién aportó en esto. Los Borbones de España, influenciados por la Ilustración, auspiciaron la primera misión geodésica, liderada por Charles de la Condamine, un reconocido científico francés. Su principal meta era llegar al ecuador terrestre y calcular la longitud de un arco de meridiano, para así comprobar la verdadera forma de la Tierra. Mire, luego de que los Borbones de España influenciaron para las ilustraciones de la Tierra,
auspiciaron desde Francia Charles de la Condamine que vinieran en una expedición al Ecuador para medir con un arco desde el centro de la Tierra para medir cuánto medía la Tierra. Pero miren, y querían también saber cómo era la forma de la Tierra. Aquí por favor usted va a subrayar: los Borbones de España auspiciaron la primera misión geodésica. Va a subrayar: su principal meta era llegar al ecuador terrestre y calcular la longitud verdadera de la Tierra. Y calcular la longitud verdadera y la verdadera forma de la Tierra. Esto usted va a subrayar. ¿De acuerdo, mis chicos? Y vamos a leer esta última parte. Pedro Vicente Maldonado y sus aportes. Los geodésicos quedaron impresionados con la precisión y calidad de la obra cartográfica del riobambeño Pedro Vicente Maldonado y lo invitaron a unirse con ellos y le hicieron un miembro más de la Academia Francesa de Ciencias. Mire, esta persona era muy importante y hizo la primera cartografía sobre la Tierra. Entonces a los franceses les interesó mucho y le hicieron a Pedro Vicente Maldonado, le hicieron miembro de la Real Academia de la Misión Geodésica Francesa. Muy bien, mis queridos chicos, qué gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Mire, nosotros habíamos visto la biografía de Eugenio Espejo. Usted no va a tener tarea, solo va a escuchar el tutorial y va a subrayar las partes que le dijo la profe. Y solamente opcional va a trabajar la página 199. Opcional, verán, chicos. Chicos, qué gusto me ha dado trabajar el día de hoy con ustedes. Nos veremos el día de mañana. No tiene tarea, solo va a subrayar lo que la profe le iba diciendo. Un gusto, chicos, y hasta el día de mañana.